Bienvenidos al curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 12. En la sesión anterior hablábamos acerca de lo que es un monopolio, es decir, aquella modalidad de mercado en la cual existe solamente una empresa que vende un determinado producto al mercado. Hemos hablado acerca de las características del monopolio, hemos hablado acerca del poder del monopolio y de algunos otros conceptos más que tienen que ver con esa modalidad de mercado, que si bien es cierto puede ser, digamos, relativamente inusual en algunos países, en otros países suele presentarse con mayor frecuencia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es un monoxonio. Un monoxonio es una modalidad de mercado inversa al mercado tipo monopólico que hemos estudiado en la clase anterior. Vamos a ver algunos detalles que tienen que ver directamente sobre las características de una empresa monoxónica, qué situación se debe dar para que una empresa tenga características de monoxónica y de qué manera una empresa monoxónica puede controlar el mercado y a través de ello también controlar los precios y las cantidades que usualmente va a comercializar esta empresa por el lado de las compras. Para eso vamos a empezar a hablar acerca de lo que son los beneficios y los costos de una empresa monoxónica. Para tomar sus decisiones de compra, una empresa monoxónica debe analizar sus beneficios de manera similar a un monopolio. Es decir, debe valorar cada unidad adicional comprada, también llamado valor marginal, y compararla con su costo marginal correspondiente, y seguir comprando hasta que el valor marginal obtenido sea igual a su costo marginal. Es decir, hasta que se dé la situación en la que el valor marginal sea igual al costo marginal correspondiente. A diferencia de un monopolio, donde el valor marginal se identifica con el ingreso que la empresa obtiene con la venta de una unidad adicional de producto, en un monoxonio el valor marginal se identifica con el beneficio que la empresa obtiene con la compra de una unidad adicional de producto. Para estimar su valor marginal, la empresa monoxónica debe analizar su curva de demanda y observar dos situaciones. En primer lugar, la curva de demanda determina su valor marginal o beneficio marginal en función de la cantidad comprada. Y en segundo lugar, al tener la curva de demanda pendiente negativa, el valor marginal obtenido disminuye con cada unidad adicional comprada. En cierta forma, esto tiene que ver con la saturación que se va obteniendo cuando se compra más y más de un producto. Ha de tenerse en cuenta que, en general, para una empresa, el costo marginal es el costo adicional de comprar una unidad más de producto. El costo marginal dependerá de que la empresa sea competitiva, es decir, actúe en un mercado de competencia perfecta, o sea monoxónica, es decir, actúe en un mercado de monoxonio. En un mercado competitivo, para una empresa compradora, el precio y el valor marginal son iguales. Sin embargo, en un mercado monoxónico, para una empresa compradora, el precio es menor al valor marginal y puede comprar un producto a un precio inferior al valor marginal. El grado en que se fija un precio inferior al valor marginal depende de la elasticidad de la oferta a la que se enfrenta la empresa compradora. Si la oferta es muy elástica, el margen de reducción es pequeño y la empresa tiene poco poder de monoxonio. Si la oferta es muy inelástica, el margen de reducción es grande y la empresa tiene mucho poder de monoxonio. ¿Qué podemos decir acerca de la cantidad óptima y el precio óptimo que se corresponden con una empresa monoxónica? La cantidad óptima que debe comprar una empresa monoxónica se encuentra en el punto de intersección de las curvas de demanda o curva de valor marginal BMA y de costo marginal CMA, es decir, donde ambas son iguales. Pero el precio que debe pagar es el que corresponde a la curva de oferta del mercado, que en términos de compra equivaldría a su curva de costo medio. En la figura junta, la cantidad óptima de compra se identifica por Q sub M. El precio que debe pagar se identifica por P sub M. Comparativamente, si el caso fuera el de una empresa competitiva,
la cantidad comprada y el precio pagado serían Q sub C y P sub C respectivamente. Por lo tanto, la ventaja en precio para una empresa monoxónica es evidente respecto a una empresa competitiva, ya que puede imponer un precio más barato al que tendría que pagar en competencia perfecta. ¿Qué es el poder de monoxonio y cómo éste se manifiesta? El poder de un monoxonio se manifiesta por razones similares a las de un monopolio: la concentración de las compras en el mercado. Su equivalencia en un monopolio, como se debe entender por el tema anterior, sería la concentración de las ventas en el mercado. La concentración de las compras es consecuencia de la existencia de un único comprador, quien asume para sí la exclusividad en el mercado y el derecho de imponer sus prácticas comerciales monoxónicas a los proveedores actuales o potenciales. En una situación donde existe un único comprador y muchos proveedores, es decir, ofertantes de un producto, el comprador no tiene que competir con otro de su categoría, pero los proveedores tienen que competir todos entre sí. Ello genera un desequilibrio evidente en el mercado, es decir, el comprador monoxónico tiene posibilidad de elegir entre muchos proveedores. Sin embargo, cada uno de los proveedores o ofertantes no tienen capacidad de elegir, ya que tienen un solo comprador. Existen muchos ejemplos de la práctica monoxónica en diversos sectores económicos de un país. Por ejemplo, en el mercado de la leche vacuna, por lo general es una o pocas empresas las que concentran el acopio para su uso industrial, y son muchos los ganaderos que las ofrecen, muchas veces compitiendo entre ellos. En la actividad comercial agrícola es usual que los acopiadores impongan sus prácticas monoxónicas, imponiendo precios bajos y diversas condiciones de compra a los agricultores, al ser los únicos o los pocos que dominan en el mercado. Problema que se agrava por la propia perecibilidad de los productos o la sobreoferta de los mismos. Un monoxonio no necesariamente tiene que actuar a nivel nacional, ya que por lo general actúan en determinadas zonas de influencia. Algunas empresas monoxónicas establecen territorios de compra de acuerdo a la zona geográfica de procedencia de los productos. En Estados Unidos, por ejemplo, las grandes compañías automotrices, que son pocas, ejercen prácticas monoxónicas con sus proveedores de piezas y componentes. Incluso, de acuerdo a las características de sus vehículos, alta gama o baja gama, convencionales o deportivos, híbridos o eléctricos, etc., pueden zonificar su mercado de influencia. Un monoxonio también puede evidenciar prácticas comerciales invisibles, por ejemplo, aplicando criterios de selectividad entre los proveedores y exigiéndoles el cumplimiento de determinadas condiciones de entrega relacionadas a la calidad de los productos, al volumen de los mismos, los plazos que se deben cumplir, etc. En algunos países también se aplican prácticas monoxónicas a nivel oficial, al imponerse normas y procedimientos a los proveedores de las diversas entidades del Estado y concentrando las autorizaciones de adquisición en alguna entidad reguladora. En el caso del Perú, la OCE, es decir, la Oficina de Supervisión de Compras del Estado. Un ejemplo del poder de monoxonio lo podemos ver en la siguiente lectura que presentamos en la lámina, en donde habla acerca de la competencia, multa con 88 millones a 9 empresas lácteas. Esta es una situación que ocurrió en España ya hace algún tiempo, pero que deja en evidencia, por ejemplo, cómo es que se puede manifestar el poder de monoxonio de una o de algunas pocas empresas que dominan el mercado, en este caso el mercado de lácteos. Solamente para leer algunos párrafos referentes al artículo en cuestión. Dice así: estas informaciones se referían en particular a prácticas anticompetitivas de diversas empresas lácteas y asociaciones de industrias lácteas y consistirían en intercambios de información sensible sobre clientes, condiciones de compra y precios, y en la adopción de acuerdos entre las principales empresas y asociaciones de industriales del sector, cuyo objeto sería el reparto de mercado entre ellas y la fijación de condiciones comerciales comunes y su imposición a los ganaderos, según decía la extinta CNC en un comunicado al informar acerca del expediente en 2012. Según la CNMC,
Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores han consistido en intercambiar información a nivel nacional y regional sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. Asimismo, algunas de las empresas intercambiaron información con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de esta en leche en polvo, condicionando de manera artificial el precio de aprovisionamiento de la leche cruda. Estas prácticas permiten a las empresas ajustar precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado y aprovisionando de leche cruda. Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores, sostiene el regulador. Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea. El regulador sostiene que las industrias lácteas tienen un gran poder de negociación en el mercado. Al respecto, se recuerda que el mercado tiene un elevado grado de concentración de la demanda en los principales compradores, pues apenas una docena de empresas acapara más del 60% de las recogidas. ¿Cuáles son las fuentes de poder de un monoxonio? El poder de una empresa monoxónica se manifiesta a través de su capacidad de imponer en el mercado el tipo y las condiciones de comercialización de los productos que demanda, según sus propios intereses empresariales y económicos. En particular, le permite comprar sus productos a un precio inferior al que estaría vigente en un mercado competitivo. Un aspecto a tener en cuenta para entender el poder de una empresa monoxónica es analizar, primero, cómo se llega a ser un monoxonio y, segundo, qué mantiene a un monoxonio como tal. De manera similar a un monopolio, la respuesta a la primera pregunta es que existen condiciones económicas y o comerciales, etcétera, que favorecen la aparición de un monoxonio. Por ejemplo, si una empresa privada es una gran exportadora de un producto agrícola a uno o varios países demandantes y controla o conoce el canal de comercialización y distribución correspondiente, algo que los propios agricultores no pueden hacer, entonces posee todas las ventajas que su poder exclusivo de compra le puede dar. Si una empresa pública es designada por el Estado como la única autorizada para comercializar un producto socialmente estratégico, tendría las condiciones para convertirse en un monoxonio, caso típico de países con gobiernos fuertemente intervencionistas. El mayor o menor grado de monoxonio de una empresa va a depender de la elasticidad de la oferta del mercado, el número de compradores que existe en el mercado y la manera en que se interrelacionan los compradores en el mercado. ¿Qué podemos decir acerca de la elasticidad de la oferta del mercado? Un monoxonista se beneficia porque la curva de oferta del mercado tiene pendiente positiva, lo que conlleva que su costo marginal sea superior a su costo medio. Cuanto menos elástica es la curva de oferta, mayor es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio, y más poder de monoxonio tendrá la empresa competidora. Cuanto más elástica es la curva de oferta, menor es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio, y menos poder de monoxonio tendrá la empresa compradora. Respecto del número de compradores que participan en un mercado con características monoxónicas, podemos decir lo siguiente. El número de empresas compradoras es muy importante al determinar el poder de una empresa monoxonista. De hecho, en la medida en que el poder de compra se concentra en pocas manos, el poder de una empresa monoxonista aumenta hasta alcanzar su nivel máximo cuando controla ella sola todo el mercado. En una situación contraria, cuando el número de empresas compradoras es muy grande, ninguna puede influir en el precio. Por lo tanto, cada comprador se enfrenta a una curva de oferta muy elástica y el mercado es casi totalmente competitivo.
El poder del monoxonio, por lo tanto, implica limitar el número de empresas compradoras en el mercado. ¿Cómo se da la interacción entre los compradores en un mercado monoxónico? El poder de monoxonio también depende de la interacción entre las empresas compradoras. En un monoxonio absoluto, con una única empresa compradora, no existe competencia que haga subir los precios del mercado. Pero en un monoxonio relativo, con pocas empresas compradoras, la competencia puede hacer subir los precios del mercado. Si las pocas empresas compradoras compiten fuertemente entre sí, presionarían al precio también fuertemente hacia el alza, acercándolo al valor marginal del producto y por lo tanto su poder monoxónico se fortalecería mucho en el mercado. Si las pocas empresas compradoras compiten débilmente entre sí, presionarían el precio débilmente hacia arriba y no tan cerca al valor marginal del producto y por lo tanto su poder monoxónico se fortalecería poco en el mercado.